Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a desentrañar un misterio, una potencial chispa que podría encender la mecha en la relación de dos de los actores turcos más queridos y comentados, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a hablar de esa condición que, según los rumores y el ojo avizor de la prensa, podría poner de muy mal humor a Hande. Pero ojo. Antes de que empiecen a especular salvajemente, recuerden que estamos navegando por el mar de los rumores y las interpretaciones, así que vamos a abordarlo con cautela, pero con toda la intriga que se merece. Si aún no forman parte de nuestra comunidad y disfrutan de este tipo de contenido, les invito de corazón a que le den al botón de suscribir y activen la campanita. Así no se pierden nada de lo que traemos para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. El tema de hoy gira en torno a Kerem Bürsin, ese carismático actor que nos robó el corazón con su papel en Love is in the Air y su innegable química con Hande Erçel. Sabemos que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de un escrutinio público masivo. Cada publicación, cada aparición pública, cada comentario es analizado al microscopio por fans y por la prensa especializada. Y es precisamente esa atención constante la que a veces crea o magnifica ciertas situaciones. Hoy, la pregunta clave es, ¿qué podría hacer que Hande Erçel pierda la paciencia con Kerem Bürsin? El rumor que circula, y que ha sido tema de conversación en foros, redes sociales y algunas publicaciones de espectáculos, se centra en la dedicación y el tiempo que Kerem invierte en ciertos proyectos o actividades. Se dice, y aquí enfatizo que es una especulación basada en lo que se comenta, que Hande podría sentirse un poco frustrada o, como dice el título, enfurecida, si Kerem Bürsin se involucra demasiado en proyectos que requieran una gran cantidad de tiempo fuera de casa, especialmente si esos proyectos implican una cercanía muy intensa con otras mujeres. Piensen en ello, todos necesitamos nuestro espacio y tiempo de calidad en pareja, y cuando uno de los dos está constantemente inmerso en el trabajo, puede ser un desafío. En el mundo de la actuación, las giras de prensa, los rodajes largos, e incluso las convenciones y eventos de fans, pueden llevar a uno a estar lejos por periodos considerables. Y si a eso le sumamos la intensidad de las escenas románticas en series o películas, o la interacción cercana y constante con compañeras de elenco, es comprensible que para cualquier persona, y especialmente para alguien que está en una relación pública y bajo el microscopio, puedan surgir ciertos celos o inseguridades. Se ha especulado que Kerem, siendo un actor ambicioso y apasionado por su trabajo, podría aceptar proyectos que lo alejen significativamente o que lo pongan en situaciones donde la cercanía física o emocional con otras actrices sea muy evidente. Imaginen a Hande viendo a Kerem compartir escenas románticas muy apasionadas con otra actriz, o pasando largas horas en rodaje con ella. Por mucho que se entienda que es parte de su profesión, la percepción pública puede ser cruel. Los fans y la prensa a menudo tienden a crear químicas ficticias entre los actores, y esto puede generar comentarios incómodos o comparaciones que no son agradables para la pareja real. Además, no podemos olvidar la naturaleza de las redes sociales. Las fotos de rodaje, los avances de series donde se les ve juntos, los comentarios de los fans que idealizan esas interacciones, todo esto puede ser una fuente de tensión. Si Kerem, por ejemplo, se muestra muy efusivo o efusiva en sus interacciones con sus compañeras de trabajo en público o en redes sociales, Hande podría interpretarlo como una falta de consideración hacia sus sentimientos, por muy profesional que sea la relación. No es que se dude de la profesionalidad de Kerem, sino de cómo la percepción pública y los celos naturales en una relación pueden magnificarse. Otra vertiente de este rumor apunta a un detalle más específico, la condición en sí. ¿Podría ser que Hande le haya puesto una condición a Kerem sobre ciertos tipos de proyectos? ¿O es que Kerem, sabiendo que Hande podría reaccionar negativamente, toma decisiones que la enfurecerían? La interpretación más común es que Kerem, en su afán por seguir creciendo en su carrera, podría estar dispuesto a aceptar papeles que impliquen mucha intimidad con otras mujeres, y es ahí donde, según esta teoría, Hande podría sentirse incómoda. Piensen en la presión. Ser una pareja de actores famosos significa que cada paso es observado. Si Kerem fuera a protagonizar una película muy intensa, con escenas de alto voltaje emocional y físico con una compañera de reparto, y si además esa compañera fuera especialmente atractiva y popular, es natural que Hande, como cualquier pareja, pudiera sentirse un poco nerviosa o celosa. Pero el matiz aquí es que en el mundo de las celebridades,
estos sentimientos se amplifican y se convierten en noticia. Quizás la condición no sea explícita, sino algo que Ande espera, una especie de entendimiento tácito. Podría ser que Ande espere que Kerem sea selectivo con los proyectos que acepta, priorizando aquellos que no la expongan a situaciones de incomodidad innecesaria. Y si Kerem, en pos de su carrera, ignora o minimiza esa preocupación implícita, ahí podría surgir el conflicto. Otro aspecto a considerar es la forma en que Kerem habla de su trabajo y de sus compañeras. Si en entrevistas o en público Kerem fuera a elogiar de manera exagerada a alguna compañera de reparto, o si compartiera detalles muy íntimos sobre la química en el set, esto podría ser interpretado por Ande como una falta de delicadeza, especialmente si ella está pasando por un momento de inseguridad. Es un equilibrio muy delicado, el de mostrar gratitud y profesionalismo por un lado, y el de mantener la discreción y el respeto por la pareja por otro. También podemos pensar en la dinámica de poder dentro de la relación y la industria. Ambos son actores exitosos, pero si uno de ellos, en este caso Kerem, está en un momento de mayor auge profesional o aceptando proyectos de mayor calibre, esto podría generar una dinámica donde sus decisiones laborales tengan un peso mayor. Y si esas decisiones impactan negativamente en la tranquilidad de Ande, es ahí donde podría radicar el problema. Se rumorea también que la cercanía de Kerem con algunas fans, especialmente en eventos o en redes sociales, podría ser otro punto de fricción. Si Kerem se muestra demasiado accesible o cercano con algunas fans de una manera que Ande considere inapropiada o que traspase los límites del respeto, esto podría ser una fuente de enfado. Aunque ambos son figuras públicas y deben lidiar con la admiración de sus seguidores, siempre hay un límite y la percepción de ese límite puede variar. En resumen, la supuesta condición que enfurecería a Ande Erçel parece girar en torno a la dedicación excesiva de Kerem Bürsin a proyectos laborales que impliquen mucha cercanía con otras mujeres, la forma en que él maneja las interacciones públicas con compañeras de trabajo y fans, y la posible falta de consideración hacia los sentimientos de ella ante estas situaciones, es un cóctel de factores que, combinados con la presión mediática, podrían generar tensiones en cualquier relación, y más aún en una que está bajo los focos del espectáculo. Pero seamos justos, todo esto son especulaciones. No tenemos acceso directo a su relación, a sus conversaciones privadas, ni a los detalles de su día a día. Lo que vemos es la versión que la prensa o los fans deciden proyectar. Es posible que Ande y Kerem tengan una comunicación abierta y sincera sobre estos temas, y que hayan llegado a acuerdos que funcionan para ellos. Lo que para nosotros puede parecer una situación conflictiva, para ellos podría ser algo perfectamente manejable y entendido. Lo que sí es innegable es la conexión que tienen y la preocupación que muchos de sus seguidores tienen por su bienestar. Verlos felices y sólidos es lo que anhelamos. Y si bien es divertido analizar y debatir sobre los rumores, también es importante recordar que detrás de esas figuras públicas hay personas con emociones y una vida privada. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Ande Erçel. Como hemos visto, la supuesta condición que podría enfurecer a Ande parece estar ligada a la intensa carrera de Kerem y a la percepción de las interacciones que tiene con otras mujeres en el ámbito profesional. Hemos analizado los posibles escenarios, las presiones de la industria y el ojo público. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y que hayan disfrutado de la conversación. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos rumores tienen fundamento? ¿Qué opinan sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y cualquier otra teoría que tengan en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha sido útil. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, o de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.